Que usted nos habla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Ahí lo tiene usted en su pantalla. Libro de los Hebreos capítulo 12, versículos 11 y 12. Somos todos de casita, ¿verdad? No tenemos a ningún invitado, así es que le damos la bienvenida a los que estamos en este lugar. Leemos la palabra del Señor esta noche, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto que acabamos de usar como introducción nos habla, amados, que muchas veces vienen cosas a nuestras vidas que nos causan tristeza y que no son asunto de gozo. Nadie quiere pasar enfermedad, nadie quiere enfrentar situaciones difíciles, nadie quiere confrontarse con las pruebas, pero muchas veces vienen, muchas veces ahí están. Pero aquellos que le creen, aquellos que son de Dios, cuando atravesamos estas situaciones, dice la palabra en Hebreos que acabamos de leer, que más bien estamos siendo como entrenados, estamos siendo como ejercitados y que nuestra fe es reforzada. Y la palabra dice que más bien cuando estas cosas estén viniendo, levantemos nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas, que no es para destrucción, que no es que Dios no tiene propósito para con sus hijos. Entonces yo quiero hablarles esta noche en base a eso, que Dios tiene tratos particulares con cada uno de sus hijos, que Dios trata de formas diferentes con cada uno de sus hijos. Y a veces nosotros estandarizamos, nosotros aplicamos una misma forma de que Dios trata con alguien y se la aplicamos a todo el grupo, ¿verdad? Y miramos que quizás hay algún guerrero caído, miramos que hay algún soldado del Señor que cayó en la batalla y decimos todos vamos a caer, pero no sabemos los propósitos de Dios, no sabemos los pensamientos de Dios, no sabemos los tratos particulares de Dios con cada uno de nosotros. Entonces, amados, necesitamos entender que Dios tiene tratos particulares con cada uno de nosotros. Dios dijo en su palabra: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dijo el Señor Jesucristo, estaba hablando aquí, el Señor dijo: yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Entonces, aquí vemos una línea, aquí vemos una familia, desde Abraham recibiendo la promesa Isaac y luego siendo traspasada hasta Jacob y siendo notorio, ¿verdad?, el cumplimiento cuando las 12 tribus de Israel nacen de los lomos de Jacob. Entonces, amados, esta noche vamos a revisar la vida de estos tres personajes, porque Dios tuvo tratos particulares con cada uno de ellos, aunque cada uno de ellos venía con la misma promesa de parte de Dios. Y sabe usted que dice la Biblia que nosotros también somos descendencia, nosotros también alcanzamos esa promesa, porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando hablamos de todas las naciones, son todas, incluyéndonos a nosotros, porque Abraham, su creer, su fe le fue contado por justicia, y nosotros hemos creído y nosotros hemos recibido al Señor y tenemos fe y sabemos, ¿verdad?, que no es un creer que no tiene ningún fundamento. Nosotros tenemos fe en alguien que está vivo, que está con nosotros y que su mano no se ha acortado. Entonces, amados, Dios nos dice en su palabra que Él es como el alfarero, y el alfarero hace de la vasija la obra maestra que Él quiere. Y la vasija no le anda diciendo al alfarero: no quiero que me pintes de esta forma, no quiero que me des esta imagen.
y el alfarero la forma, y muchas veces tiene que sacar piedritas, muchas veces tiene que sacar escoria, cosas que están afectando el terminar de aquella vasija. Y sabe que cuando Dios no solamente estamos hablando de lo que hace Dios, sino que la ilustración que traemos en cuanto al alfarero, para el último proceso, para la formación de aquella vasija, es que la mete en un horno. Y no recuerdo los grados, ¿verdad? Pero son una cantidad impresionante de grados hasta que la vasija toma o tiene la forma que el alfarero. Pero nadie quiere pasar ese proceso de estar en esa cantidad de grados, ¿verdad? Pero muchas veces es necesario. Y Dios tiene procesos con cada uno. Y para algunos, amados, es más duro y para otros es más fácil. Algunos, amados, fácilmente salen de las situaciones y a otros les cuesta más. Entonces, amados, necesitamos entender que cada uno de los que estamos aquí, Dios está teniendo un trato particular con cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 12, encontramos, amados, cuando Dios le dijo a Abraham, lo llamó porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos, vivía en Mesopotamia, un lugar de hechicería, de brujería, de oscurantismo, de leer las manos, hermanos, de ¿cómo se llama? Leer los horóscopos y ese tipo de cosas. Y Dios lo llama ahí a Abraham y le dice: sal de ese lugar, vete de tu tierra, vete también de tu parentela, y vas a ir a un lugar que no conoces, que yo te lo voy a mostrar. Y le dan una promesa y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué lindo, amados, cuando Dios nos llama. Qué bonito cuando Dios viene y nos da su promesa, nos da su palabra. Y qué lindo cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos el toque del Espíritu Santo y nosotros inmediatamente comenzamos a sentir que Dios comienza a hacer algo nuevo en nosotros. Y comenzamos a conocer su palabra y comenzamos a darnos cuenta de que Dios comienza un propósito en nuestras vidas. Y dice su palabra que Él lo va a concluir hasta el día de Jesucristo. Y ese propósito Él lo va haciendo paso por paso. Y cuando nosotros recibimos, amados, con gozo al Espíritu Santo, cuando tenemos su presencia, cuando sabemos que hemos pasado de muerte a vida, tenemos una gran alegría en nuestro corazón y recibimos esa promesa. Pero sabe que cuando Abraham, y yo me imagino a Abraham saliendo de aquel lugar y siendo guiado por el Señor a la tierra que Dios le dijo que lo iba a llevar, con aquello en mente, con aquella promesa de bendición, con aquella promesa de que Dios lo iba a engrandecer. Y así comenzó a caminar. Pero dice en su palabra, Génesis 12:4, que Abraham dice, se fue como así lo dijo Jehová, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces Dios, amados, lo llevó, salió con fe y llegó a la tierra. Ahí estuvo Abraham. Y Abraham se dio cuenta de que Dios, la promesa que le había dado era una promesa real, que no era algo ficticio, no era un argumento para sacarlo de aquel lugar y hacer que Abraham le sirviera. Pudo constatar Abraham lo que Dios le estaba diciendo era algo cierto. Pero sabe que yo me encuentro un par de versículos más adelante que Abraham tiene que salir de ahí, de donde Dios supuestamente lo había llevado, donde iba a ser efectiva su promesa, y tiene que entrar a la tierra de Egipto, porque dice que vino una gran hambre en la tierra. ¿Cómo es eso entonces? Quizás pensó Abraham. ¿Cómo es eso de que Dios me saca? Yo estaba cómodo con mi cultura, estaba cómodo con mi familia. Mi padre Taré estaba vivo, tenía a mis hermanos ahí. Y Dios me saca de aquel lugar y me dice: yo voy a cumplir mi propósito en ti, en la tierra de Canaán. Y yo estando en la tierra de Canaán, ahora tengo que salir porque hay hambre en la tierra.
Y no es Dios quien me llamó. Y no es Dios que es todopoderoso. Y no es Dios que tiene el poder de bendecirme, porque Él dijo que me iba a bendecir. Y ahora estoy pasando hambre. Y ahora tengo que entrar y tengo que ir a un lugar que no es mi tierra, no es el lugar donde yo quiero ir, no es el lugar donde yo quiero estar. Y quizás en ese momento la fe de Abraham fue confrontada. Y quizás en aquel momento Abraham comenzó a revisar su fe y comenzó a revisar todo aquello que Dios le había dicho y pensó: ¿cuándo vendrá la bendición? ¿Dónde estará la bendición? Porque tengo que enfrentar una seria situación de hambre. Y no solamente yo, sino que también mi esposa. Y andaba también con su sobrino Lot. Entonces Dios estaba tratando con Abraham. Y Dios estaba haciendo, amados, con Abraham un propósito y lo estaba formando. Ahora, usted sabe que la Biblia nos dice que Abraham tuvo a un hijo, Isaac. Y dentro de la formación de Abraham, Abraham tuvo que esperar, amados, hasta la edad de 100 años para ver cumplida la promesa que Dios le había hecho. Dios le había dicho: de ti saldrán naciones, yo te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Y 100 años, amados, caminando con Dios y todavía no miraba la promesa. Hasta que un día, amados, llega el hijo prometido, Isaac. Y aquel hijo, Abraham comienza a cuidarlo. Y yo me imagino a Isaac como un niño mimado. Me imagino a Isaac como un muchacho que lo tenía todo. Y sabe que tanto así que lo tenía todo, que Abraham hasta le consiguió la esposa, hermano. Abraham hasta le mandó a traer mujer. Y los estudiosos dicen que aproximadamente tenía Isaac 40 años. Y ahí estaba en casa. 40 años, hermanos, jugando FIFA. 40 años, hermanos, comiendo bien. 40 años, ahí, hermanos, siendo el hijo mimado de mamá y de papá. Y Abraham dijo: yo necesito que este se case, porque yo me estoy haciendo viejo. Yo necesito que esa herencia sea traspasada, porque la herencia que le iba a dejar era lo que Dios le había prometido, de que de él iban a salir naciones, que de él iban a salir, hermanos, hijos como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y este muchacho se tiene que casar. Y el asunto que no tuvo que mover ni un dedo Isaac. Y le fueron a buscar, hermanos, Eliezer, el siervo de Abraham, y le trajo, hermanos, una muchacha preciosa. Y se enamora de aquella muchacha. Al momento de que se ven, ¿verdad? Y ahí pues encontramos un símbolo, una figura de cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Prepara a la novia y se la presenta al novio. Es un tema aparte y quizás lo miremos en escatología. El asunto que aquel hombre recibe a Rebeca en su casa y se casa con ella, una mujer, una esposa que tal como él la hubiese querido, tal como él lo hubiese pintado, pero no tuvo que hacer absolutamente nada. No tuvo que, hermanos, caminar muchos años, mucho tiempo como lo hizo su padre Abraham. En el capítulo 26, mire que encontramos una situación que tuvo que pasar Isaac. Dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac. Mire que Abraham pasó, hermanos, lo primero que tuvo que atravesar en pos de la promesa fue una hambruna. Y ahora miramos a Isaac, hermanos, atravesando una hambruna. Ahora, quiero que revise lo siguiente. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Hermanos, pero Abraham entró a Egipto. Abraham sí tuvo que ir a pedir a Egipto. Abraham sí tuvo que ir a un lugar donde él no quería. Pero ahora Isaac, que enfrenta la misma situación de hambre,
Dios le dice, no entres a Egipto. Entonces aquí vemos que Dios le permitió a Abraham ir a Egipto, y sabemos que Egipto simboliza pecado, Egipto simboliza el mundo, pero aquí Dios le dice a Isaac, no, tú no vas a entrar a Egipto. Mire cómo ese trato es diferenciado con Isaac. Ahora sigamos leyendo. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue próspero, y le engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hermano, en medio de la hambruna, Dios no le permite entrar en Egipto, y además de todo eso, en medio de la hambruna, él cosecha. Él tiene para vender, quizás, no solamente para él, sino para vender, y se hace un hombre muy rico y poderoso en medio de la hambruna. Si usted mira los cuadros, hermanos, ¿por qué Dios le permite pasar hambre a Abraham y a su esposa Sara, pero a Isaac, hermano, Dios ni siquiera le permite entrar a Egipto? Y en la propia hambruna, Dios hace que pueda producir al 100 por 1 y que se vuelva un hombre rico y poderoso en medio de la crisis. ¿Qué podemos nosotros ver acá? De que nosotros no podemos, hermanos, pensar de que en este tiempo de crisis nosotros vamos a quedar tirados, de que nosotros vamos a quedar derrotados, de que nosotros vamos a ser víctimas de esta crisis, que a nosotros nos va a alcanzar la enfermedad y nos vamos a morir, o que nosotros vamos a quedar tan quebrados financieramente que quizá vamos a tener que deshacernos de nuestras cosas, vender lo que tengamos y quedar en la más vilipidia. Dios puede, hermanos, en medio de la crisis prosperarnos. Dios puede, hermanos, no permitir que nos llegue la enfermedad. Claro que Dios lo puede hacer, pero también Dios puede permitir que venga. Ahora, hermanos, necesitamos nosotros entender de que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios tiene el control de todo, y que cuando Dios permite algo es porque ahí hay un propósito. Cuando Dios le permite a Abraham pasar el hambre, entrar en Egipto donde no quería Abraham, Dios estaba ahí formando el carácter de Abraham. Dios estaba haciendo ahí que Abraham dependiera totalmente de él en el caminar, en el trayecto que tenía Abraham. Y Abraham, amado, nosotros lo conocemos como un héroe de la fe, como el padre de la fe, porque en todo momento, en todo tiempo, Abraham se mantuvo a la par de Dios, se mantuvo caminando con Dios. Y si nosotros podemos seguir escudriñando, vamos a encontrar que Dios le pide a su único hijo, a este Isaac del que estamos hablando, y Dios, y viene Abraham y se lo entrega a Dios. Entonces, amados, Dios hizo con Abraham lo que buscaba y tenía un propósito ahí, formar a Abraham. Pero ahora vemos que con Isaac el proceso es diferente. Ahora vemos que con Isaac él está recibiendo un trato diferente. Y por eso Dios es injusto. De ninguna manera, hermano. De ninguna manera Dios es injusto. Dios, amados, obra según Él conoce los tiempos, según Él nos conoce a nosotros. Y no sabemos, ¿verdad? Es una de las cosas que le podemos preguntar al Señor estando nosotros allá cuando seamos arrebatados. Señor, ¿por qué a Isaac todo le fue tan fácil? ¿Y por qué Abraham la tuvo difícil al comienzo? ¿Sabe que tanto así, dice la Biblia en el capítulo 26, versículo 18, que cuando Abraham le tocó hacer su vida familiar y tuvo que salir de su casa, en aquellos tiempos los pozos de agua eso era algo bastante importante. Usted sabe que en el desierto el agua es vital, eso es oro, ¿verdad?
Isaac, cuando necesitaba abrir pozos, ¿sabe qué encontraba Isaac? Que ya habían pozos que había dejado su padre Abraham abiertos. Y él solo le tocaba ir y abrir los pozos que su padre ya había abierto. Mire qué trato más especial que tuvo Dios con Isaac. Y sabe que muchas veces a nosotros, al igual que a Abraham, nos toca como abrir brecha, como hermanos, abrir el camino para la bendición de los demás. Y sabe que muchas veces yo encuentro que uno de nosotros, ¿verdad? Algún familiar, el primero que viene a Cristo, Dios como que lo utiliza y le pone una tremenda carga para ser aquel que sea como el espejo, que sea como el ejemplo de aquella familia y que pueda obrar en justicia. Y muchas veces, hermanos, somos tan ingratos, ¿verdad? Que cuando un cristiano se equivoca, cuando el cristiano de la familia se equivoca, lo primero que hace la familia es señalarlo y decirle: ay, no es que eres cristiano. Y muchas veces hasta las cargas financieras es para el cristiano. Y las exigencias son más para el cristiano. Y muchas veces sentimos: Señor, pero ¿por qué esta carga tan pesada? Y muchas veces, como Abraham, tenemos que abrir brecha. Pero es que Dios nos está utilizando para que nosotros traslademos la bendición que hay en nuestros lomos, para que nosotros dejemos herencia. Hermanos, siempre hay un propósito en lo que Dios hace. Siempre hay un propósito en lo que Dios hace. Y quizás nosotros seamos los primeros en nuestra familia que nos ha tocado, hermanos, recibir a Cristo, que nos ha tocado ser ese ejemplo, pero quizás Dios nos está utilizando para que seamos el muro de contención, para que todas esas maldiciones generacionales que venían se paren en nosotros y no sigan más. Y quizás situaciones, hermanos, que estuvimos viendo donde había irresponsabilidad en la casa, habían, hermanos, abandono de hogares, etcétera, etcétera, se pare ahí con nosotros. Y a partir de nosotros, hermanos, venga toda una generación que va a recibir la bendición de parte de nosotros. Pero a alguien tuvo que usar Dios primero. Con alguien tuvo que hacer un trato Dios primero. Y quizás sea con usted, hermano. Y quizás sea con usted. Pero ¿sabe qué sucede? Que los que vengan después de usted, hermanos, usted va a trasladar esa bendición, usted va a trasladar esa herencia. Y va a ser más fácil el camino para aquellos que vengan. Nuestra descendencia, nuestros hijos y luego los hijos de nuestros hijos van a ir trasladando herencia de bendición, porque en alguien se cortó la maldición. En Abraham se cortó la maldición. Y en Abraham comenzó todo un linaje de bendición que nos alcanza ahora hasta nosotros, hasta nuestros días. Y por ahí vino, hermanos, el linaje de Cristo Jesús. Dios dijo: yo soy el Padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora quiero hablarles de Jacob, hermano. Dice en la Biblia, nos vamos a ir hasta el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 40. Aquí está hablando Jacob, hermano. Dice Jacob: de día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Todos conocemos la historia. Ellos eran gemelos, ¿verdad? Cuando nacen al mismo tiempo. Y Isaac prefería a Esaú. Y todos conocen la historia, ¿verdad? La madre de Jacob hizo todo ahí una trama para que la bendición del padre recayera ahí en Jacob. Y Jacob recibió la bendición del primogénito. Pero, amados, eso le tuvo un costo. Porque aproximadamente a los 40 años nuevamente, este hombre sale de su casa y sale huyendo. Y comienza aquella travesía
a dormir en el desierto con una piedra como almohada. Hermanos, cuando a su padre Isaac, a los 40 años, le llevaron la mujer a la casa, ¿no? A los 40 años la tuvo que ir a pelear, y la peleó trabajando 14 años porque fue engañado. Él llegó donde su pariente y trabajó 7 años por la mujer que él amaba, pero lo emborracharon. La mujer estaba con un velo, y cuando él se despierta al siguiente día no era la que él amaba, y le dicen: tenés que trabajar otros 7 años, 14 años trabajando por la mujer que él quería. Mientras Isaac, hermanos, no pasó todo eso. Mientras Isaac estuvo en su casa y fue el niño mimado. Mientras Isaac, cuando le tocó la responsabilidad de levantar su familia, ya los pozos de agua estaban abiertos. Dios lo engrandeció y Dios lo bendijo, y Dios lo hizo poderoso. Pero aquí miramos un trato diferente con Jacob. A Jacob le está costando más. A Jacob, hermano, tiene que ir a buscar a la mujer de sus sueños y a pelear por ella. Y además de eso, para prosperar, tuvo que trabajar, y le cambiaron el salario 10 veces. ¿No será que muchas veces, amados, nosotros como que nos identificamos con Jacob? ¿En qué sentido? Que pareciera que a nosotros las cosas nos cuestan más. Y no sé si usted en algún momento se ha comparado y usted ha dicho: pero ¿por qué a fulano le va tan bien? ¿Por qué a sutano le va tan bien? ¿Por qué cambia de carro cada 2 años y yo tengo mi pichirilo desde que ya tengo que hacerle un montón de overholes y es sumazón por todos lados? ¿Y dónde está mi bendición? ¿Y por qué yo tengo que desvelarme? Decía Jacob que él no dormía cuidando las ovejas que no eran de él, el ganado que no era de él. ¿Y por qué yo tengo que hacer tantas horas extras para poder lograr tener algo? ¿Y por qué yo no puedo salir de deudas? ¿Y por qué mis vecinos van todos los años a Estados Unidos y yo no puedo ni siquiera ir al lago de Yohoa? Y muchas veces, hermanos, nosotros nos ponemos en esa situación y le decimos al Señor: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué este trato conmigo? Y hay muchos, hermanos, que no podemos resistir. Muchas veces, hermanos, que no podamos, ¿verdad? Que no podamos ver, que no podamos salir tan rápido de las situaciones difíciles. A este hombre le tomó 20 años de salir de sus problemas, 20 años de salir, hermanos, de sus compromisos, de deudas, para comenzar a ver la luz, para comenzar a prosperar. Era un trato diferente el que tenía. Y sabe, mis amados, que tuvo que irse después de 20 años a él para hacer su propia vida. En el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 3, vemos aquí a Jacob, pero ya cambiado, ya transformado. Le dijo a sus esposas, a sus servidores: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Mire que ahí hicimos cortita la historia, porque la historia de Jacob es una historia bastante interesante. Todo el proceso que tuvo que pasar Jacob, porque Dios tuvo que tratar fuertemente con él, porque Jacob sale de su casa sin que el Dios de su padre sea su Dios, sin que el Dios de Isaac sea su Dios. Y Dios comienza a manifestarse con él, y él comienza a verlo en visiones, y Dios comienza también a trasladarle la herencia de bendición y a decirle: mira, la bendición que yo traigo desde Abraham, que te transmitió tu padre Isaac, es para ti. Pero a este muchacho le costó llegar a esta bendición, y le costó tanto llegar a esta bendición
que cuando se encuentra, amados, que tenía que ir, regresar y tenía que enfrentarse con su hermano que lo odiaba a muerte, que había jurado que nomás lo viera lo iba a matar, ahí se encuentra con el ángel de Jehová. Y todavía no tiene una transformación en su corazón, todavía no le había entregado su vida al Señor y tenía temor en su corazón por lo que podía suceder, por lo que podía venir. Y usted conoce la historia. Jacob peleó con el ángel de Jehová, toda la noche se aferró a él, tanto así, amados, que para poderlo soltar le desgajó el muslo el ángel de Jehová y así lo soltó. Pero él logró su bendición. ¿Sabe que este muslo donde le fue desencajado a Jacob, es un muslo bastante importante en el cuerpo? Es uno de los más duros, son los tendones más duros que tenemos y es lo que nos da la estabilidad, hermano. Y sabe que cuando este hombre se le desgaja ese muslo, hermanos, él quedó así. Y él quedó cojeando. Además del trato que Dios tuvo con él, hermano, tuvo algo que lo marcó para toda su vida, que quedó cojeando de aquel encuentro con Dios. Pero ¿sabe qué? El propósito de Dios se cumplió. Porque el muslo es el que da estabilidad. El muslo es el que nos hace caminar solventemente. Y este hombre Jacob dependía mucho de sus propias fuerzas. Este hombre Jacob dependía mucho de lo que él sabía hacer, de lo que él podía hacer. Dependía mucho de lo que había aprendido allá los 20 años que estuvo con Labán. Y era necesario que él comenzara a confiar y se aferrara de Dios. Hasta que, hermanos, lo que era sus fuerzas, lo que eran, hermanos, lo que le daban la movilidad, lo que le daban el poder hacer, fue tocado de parte de Dios. Ahora, hermano, este hombre cuando regresa y se va a encontrar con su hermano que lo quería matar, con Esaú, dicen los historiadores que viene Esaú con sus ejércitos y cuando mira a Jacob que viene cojeando, dice que el corazón se le compadeció y todo aquel sentimiento para quererlo matar desapareció del corazón de Esaú. Y cuando se encuentra con Jacob, lo abrazó y lo perdonó. Ahora, ¿qué le digo con esto? Que hay muchas cosas que nosotros creemos, hermanos, que han sido pérdidas. Hay muchas cosas que nosotros creemos, aquí yo estoy amolado porque Dios permitió que yo perdiera esto, porque Dios permitió que perdiera un familiar, Dios permitió que perdiera mi casa, mi carro, mi trabajo. Y nosotros lo tomamos como un despropósito de Dios, como una pérdida. No sabemos, amado, si eso que nosotros creemos que es una pérdida, Dios lo va a utilizar para que nosotros salgamos adelante de alguna forma. ¿Quién, hermano, no nos puede decir que una persona que ha perdido su trabajo y que ahora tiene que emprender, Dios no lo puede levantar y hacerlo un gran empresario? Muchas veces Dios permite que nos descoyuntemos, hermano, pero es porque al final hay un propósito mayor. Al final, hermanos, Dios va a utilizar aquella situación que nosotros decimos, me amoló. Aquí yo no me voy a poder levantar, para que salgamos adelante. En el momento, claro que es doloroso. Ninguna circunstancia que es difícil, hermanos, ninguna prueba que sea difícil es causa de gozo, decía el apóstol Pablo, creo que es el escritor de los Hebreos. Pero Dios la permite para que seamos ejercitados en esas cosas. Dios las permite para que seamos entrenados en las pruebas. Pero después de eso dice,
hay frutos apacibles que vienen a nosotros de justicia. Entonces, amado, nada de lo que usted pueda atravesar, ninguna situación de pérdida que usted pueda tener, es porque Dios lo quiere aplastar, es porque Dios lo quiere destruir, es porque Dios, hermanos, lo quiere deshacer, que Dios no tiene propósito con usted. Al contrario, de alguna forma, y no me pregunte cuál, no me pregunte cómo, de alguna forma Dios va a convertir aquello, hermanos, que creemos que es pérdida, en ganancia. Pastor, usted no sabe lo que es perder un familiar, usted no sabe lo que es perder un ser querido. Claro, hermanos, es doloroso, es doloroso. Y hay que estar ahí en los zapatos, ¿verdad?, de las personas que pierden un familiar. Pero al final Dios va a llenar cualquier vacío en tu corazón. Al final Dios esa tristeza la va a convertir en gozo. Y al final Dios te va a mostrar que no has perdido. Porque decía Pablo, es que el morir es ganancia. ¿Sabe que cuando Job pierde, hermanos, todas sus posesiones, pierde su casa, pierde su familia, pierde su salud, Dios le restaura el doble del ganado, el doble de todas sus posesiones, su salud, hermanos, excelente, y perdió 10 hijos, pero Dios no le dio el doble, no le dio 20, solo le dio 10. ¿Por qué de lo demás le dio, hermanos, el doble? Y de los hijos solo le dio 10. Porque Job no perdió sus 10 hijos. Sus 10 hijos estaban en el cielo, estaban con el Señor. Entonces, amados, aquello que nosotros creemos, que decimos que es pérdida, que no nos vamos a levantar, que no nos vamos a recuperar, hermanos, Dios va, hermanos, a hacer cualquier cosa para cumplir su propósito en nosotros. Por lo tanto, decía la palabra, hay que fortalecernos. Y le dijo el Señor a Jacob, Génesis 35:10, tu nombre, Jacob, no se llamará más Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿A quién, hermanos, de estos 3 personajes que hemos visto, tuvo, hermanos, el trato más fuerte con Dios? Ya vimos lo que tuvo que atravesar Abraham. Dios formó a Abraham. Ya vimos cómo le fue a Isaac. Hermanos, a Isaac le fue, pero tranquilo, hermano. Todos quisiéramos ese trato, ¿verdad? Y a Jacob, hermano, le fue bien difícil. Bien difícil. Tanto así que tuvo un recuerdo físico de su encuentro con Dios. Ahora, quiero que piensen algo. ¿Dónde se manifestó la promesa de Dios? Abraham solo tuvo un hijo. Bueno, tuvo Ismael, ¿verdad? Tuvo Ismael, que de ahí proceden las naciones árabes. Y el de la promesa, Isaac. Y luego Isaac tuvo 2, Esaú y Jacob. Pero miramos a Jacob, que tiene 12 hijos, de donde procede la nación de Israel. ¿Dónde se manifestó la promesa? ¿Quién recibió la herencia de parte de Dios? La recibió Jacob, hermano. Aquel que tuvo el trato más difícil, aquel que la pasó más complicada, aquel que salió de su casa, trabajó 20 años, peleó por sus mujeres 14 años, aquel, amados, que tuvo que enfrentarse a su hermano y que tuvo que ser descoyuntado. Ahí Dios depositó su promesa, y ese tuvo la bendición, donde la nación de Israel nace de los lomos de Jacob. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque quizás muchos estén pensando, ¿sabes que el trato de Dios conmigo ha sido muy fuerte?
Ah, es que yo tengo tantos años de estar en esta situación y no puedo salir. Yo tengo en este desierto muchos años y no puedo salir. Y yo no miro que suceda nada conmigo. Y si miro que Dios sana por allá a alguien, yo miro que Dios hace algo por allá con alguien, y que Dios levanta y restaura a alguien. Alguien forma una empresa de una chiclera y Dios luego le pone una pulpería y luego un supermercado, y conmigo nada. El trato ha sido muy fuerte conmigo. Entre más fuerte sea el trato de Dios con nosotros, es porque más grande va a ser su gloria para con nosotros. Es porque más vamos a ver la manifestación de su poder con nosotros, hermano. Es donde nosotros vamos a comprobar al final que cuando Dios promete algo, que cuando hemos venido a Cristo y Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Y vamos a ver la gloria de Dios. Por lo tanto, amada iglesia, necesitamos no dejar que nuestras manos se caigan. Esas manos que están caídas porque quizás estamos atravesando pruebas, estamos atravesando tratos que no queremos. Quizás esas rodillas que ya no pueden caminar porque quizás se sienten descoyuntadas. Es tiempo de comenzar a moverlas. Es tiempo de comenzar a levantarlas. Es tiempo de comenzar a caminar en fe. Y saber que si Dios está teniendo un trato contigo, es porque Dios te va a bendecir. Es porque Dios va a manifestar su gloria contigo. Y es porque Dios de ti va a sacar herencia para tus futuras generaciones. La herencia prometida a Abraham la manifestó en Jacob, y luego en sus 12 hijos, 12 tribus, nación de Israel, el Mesías vino. Y el Mesías vino a nosotros y nos salvó. ¿Hasta dónde, hermanos, llega la bendición de Dios? ¿Hasta dónde llega la promesa de Dios? Miles de años y todavía seguimos recibiendo bendición de parte de este hombre. Entonces, iglesia, quizás muchos estén atemorizados, quizás muchos estén reflexivos, pensativos por las situaciones que tengamos que atravesar o que estemos atravesando. Pero una cosa necesitamos saber: aquellos a los que Dios llamó, a los que Dios escogió, Dios los predestinó también. Los hizo sus hijos, y Dios, hermanos, los va a levantar en gloria. El propósito que comenzó en tu vida, el Señor lo va a terminar. Aunque sientas que estás derribado, aunque sientas que estás tirado, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Cree. Si estás enfermo, Dios puede sanarte. Claro que Dios lo puede hacer. Si estás quebrado financieramente, Dios puede hacer que de una horchata levantes una empresa, que de una venta de baleadas levantes un restaurante. Yo no lo sé, pero ese Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob es tu Dios. Es el Dios de la iglesia de Jesucristo Misión Pastoral, y Él sigue obrando, Él sigue haciendo, y Él sigue manifestando su gloria. Solamente tenemos que creerle. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios sigue haciendo, iglesia. Dios sigue teniendo tratos con sus hijos. Y son particulares. Todos quisiéramos que fuera más fácil.
Todos quisiéramos que ya estuviera todo hecho. Y quizás no es así. Gloria a Dios para aquellos que es así. Pero a aquellos que quizás les cuesta más, no te desanimes. No sientas despropósito de Dios. Levántate, levántate cada día y sigue adelante, que vas a ver la gloria de Dios.